¿La Fuerza Armada debe continuar ejerciendo labores de apoyo a la Policía Nacional Civil o es necesario establecer un calendario para precisar un punto de retirada? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Bienvenidos a 8 en punto. Esperamos que haya pasado un excelente fin de año y que 2019, que hoy inicia, sea de cumplimiento de sus metas. Así que gracias por acompañarnos siempre en 8 en punto. Esperamos que este año llevarle el mejor análisis posible para que usted pueda tomar mejores decisiones de la mejor manera y suficientemente informado. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Sobre retos y desafíos para la seguridad pública en 2019. Queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios el general Mauricio Ernesto Vargas. Él es diputado del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Diputado, bienvenido, es un gusto. Buenas noches. Gracias, un placer saludarte y un saludo a la audiencia y esperamos que el beneficio de la esperanza en lo que es aspectos de seguridad llegue. Un gran desafío, ¿no? O sea, este país viviendo un promedio de 9, a veces 10 homicidios diarios es, a veces parece imposible. General, ¿se puede tener esperanza sobre este tema de seguridad pública? La única esperanza que hay es si se hace un análisis de se corrigen las estrategias en lo que es seguridad y se hace una reingeniería de los planes. Hasta este inicio del año puedo decir que se invirtieron más de 6.000 millones de dólares en los últimos 5 años. Un poco más de 1.000 millones de dólares anuales. Y seguimos igual. ¿Por qué? Porque, digo, de seguridad saben muy poco. Y lo poco que saben es equivocado. Y podemos tocar puntos ya específicos. Tú hablas de los homicidios, pero si los homicidios es un indicador que no representa per se todo el contexto de la violencia. Esa es una estadística. Y que es una estadística que en el año 2018 mejoró de 100 y pico de homicidios por cada 100.000 habitantes, estamos en 60. Y con eso decimos que estamos bien. Si 10 homicidios por cada 100.000 habitantes es una epidemia, 60 es una pandemia. O sea, no hemos andado bien. Ahora, general, ¿qué es lo que históricamente ha demostrado y que es un tema crónico de cómo la situación en materia de seguridad pública prácticamente lo que se observa entonces es un deterioro, altos y bajos, pero al final no mejora de manera sostenible la situación? ¿Por qué? Cualquiera podría decir, bueno, es que aquí hay un problema ya de 10, 20, 25, 30 años en este país, si lo medimos después de la firma de los acuerdos de paz. Bueno, miren, sí hay deudas del pasado, pero nunca llegamos a tener esa cantidad de homicidios, ni en la época del conflicto armado. Por tanto, seamos racionales, seamos equilibrados en hacer una evaluación que nos permita llevarle a los salvadoreños, tú hablas, es cíclico, y aquí no queremos que sea cíclico, que sea una constante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjate bien, el plan El Salvador Seguro, que tanto se ha hablado desde su inicio,
es un plan nacional de desarrollo. Óigase bien, está construido como un plan nacional de desarrollo en tiempos normales y con condiciones normales. Ese marco, esa estrategia diseñada de esa manera, deja por fuera el nivel de violencia que tenemos adentro. Entonces tú traes un plan nacional de desarrollo para tiempos normales y en condiciones normales y lo metes en la anormalidad de la violencia en los territorios, eso no te puede crear problemas, te puede crear beneficios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que revisar el plan. ¿Qué le falta al plan? Al plan le falta el control de los territorios, a dónde se generan los homicidios, a dónde se generan los muertos, en los territorios y en los conglomerados humanos. Esos son los dos elementos que se dan. ¿Qué sucede? Comenzamos con una expansión de territorio aproximadamente de 60, 70 municipios y hoy lo tenemos casi en todos los municipios del 262 municipios. ¿Por qué? Porque no se ha querido entrarle al control territorial. Ahora, pero control territorial no entendido como un enfoque militar, no, sino elevado en una dimensión que tenga que ver con todo el aparataje del Estado involucrado, pero que siempre uno se pregunta, ¿se puede? Pues sí, hay que llevar clínicas, hay que llevar todo el tema de educación, agua potable, energía eléctrica, pero también hay que llevarle a la población trabajo. Bueno, aquí está. Todo el mundo, todito te habla la prevención y la represión y la prevención. Hablemos de lo que es el problema estructural del país. Ese es el origen de la violencia. No nos ponga, son factores psicosociales que no están prevenidos. Marginalidad, violencia intrafamiliar, falta de todo lo que tú querrás en un área específica, porque no todas las áreas son iguales. Entonces, ¿qué sucede? Hablan de prevención, pero la palabra prevención, los cientistas sociales lo toman de la salud, pero los cientistas sociales, tomándolo de la salud, el criterio de prevención, no te resuelve el problema, porque a ti cuando estabas chiquito te pusieron una vacuna para que no tuvieras poliomielitis, que no te diera sarampión, que no te diera tal cosa, una que le llaman pentavalente y todas esas cosas. Claro. Entonces, en la salud, esa prevención sí. Pero esa prevención no es mecánicamente entra para el desarrollo humano, para la persona. Aquí se restauran parques, se hacen canchas, casas comunales, huertos comunitarios, veamos. Claro. Entonces ellos creen que esta pomada mágica les va a resolver el problema, pero ¿cómo se les ocurre poner huertos comunitarios que cuando la persona deje esto no puede vivir de lo que aprende? Segundo, tienen una mejora personal, individual, pero no comunitaria. Las casas comunales sirven para 15 años, para velorios, para prédicas evangélicas, para todo lo que se te ocurra, menos para que la comunidad se inserte. Entonces, ¿qué es lo que, cuando hablo, qué es la medida que tiene? Tú lo acabas de decir, y se llama unidad, la creación de unidades de intervención social que entran al área, se quedan en el área, planifican en el área con las necesidades de la comunidad. ¿Cómo se te ocurre que una ONG de prevención tenga su oficina en el hotel, en el Marriott, y no conoce la comunidad? Entonces, dije, hay que revisar las estrategias y hacer una reingeniería de los planes. Bien, nos quedamos en el punto. Hacemos en este momento la primera pausa comercial. Me interesa que conversemos un poco sobre, ahora sí, del papel de la Fuerza Armada
cómo debería desarrollarse en 2019. Vamos a la pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nuestro invitado, el general Mauricio Ernesto Vargas, diputado del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. General, a ver, la Sala de lo Constitucional en su momento emitió una resolución en la que prácticamente validó el tema del calificativo de terroristas para los miembros de pandillas. A la luz de eso, ¿no? Se supone que eso estableció un viraje en la forma de cómo se estaba actuando y decisiones incluso en el tema ya estrictamente judicial. Pero ¿qué implicaciones ha tenido eso en términos reales? Porque aquí la gente lo que se pregunta es hasta qué punto ese tipo de tipificación ahora y más otras acciones pueden estar contribuyendo o no. ¿Cómo lo observa usted? Primero, yo lo considero inocuo, o más bien incoloro, inodoro e insípido. O sea, irrelevante en términos de términos que, bueno, ¿en qué te ayuda a la operatividad? En nada. Porque la ley antipandillas no funcionaba, ellos atacan a la autoridad, hubo unas reformas con las famosas medidas extraordinarias que se tomaron, que sí ya se pasaron a ordinarias unas y las otras se eliminaron. Sí, claro. Ese calificativo no ha tenido ni tiene relevancia desde el punto de vista de la estrategia operativa. ¿Por qué razón? Porque la policía tiene entre medio, tiene se llama el término que puede hacer propiciatorio que se lleguen a violaciones de derechos individuales o a excesos y a arbitrariedades. Y en eso sí hay que tener mucho cuidado, porque definitivamente no es limitar la acción y hay otras medidas que inhiben la actuación de la PNC. Ahí tiene usted que están juzgando por enfrentamientos y los meten a una Bartolina 72 horas, 48 horas. Sí. Todos estos factores, ese término en sí no ha ayudado absolutamente en nada de la estrategia operativa. ¿Dónde habría que establecer los virajes entonces? El viraje hay que establecerlo, dije, en el control del territorio, en el empleo de la Fuerza Armada. Se llama principio de empleo. Así como la policía tiene su principio de empleo, así la Fuerza Armada tiene su principio de empleo. En este caso, de apoyo al papel que está haciendo la Policía Nacional Civil, o ¿en qué sentido? Tiene que tener autonomía en su misión, aunque sea integrada y con elementos de la policía, pero tienen que tener. ¿Qué tipo de autonomía? ¿O hasta dónde llega la limitante de la autonomía? La autonomía es que usted fija su objetivo, usted fija su estrategia operativa, usted fija su maniobra, usted fija, no es lo mismo actuar en el área rural que en el área urbana. En el área rural la pandilla anda con fusiles, en el área urbana anda con pistolas. Claro. En el área urbana hay un conglomerado demasiado grande que usted no puede usar. Aquí le dicen armas de grueso calibre, pero no tienen nada de grueso calibre, si son armas pequeñas, punto. Aquí no hay armas de grueso calibre. Las de grueso calibre estamos hablando de otra cosa. Ahora, pero este es un esquema del que me menciona estrictamente militar. No, el rigor académico de la seguridad le va diferenciando seguridad pública, seguridad ciudadana, criminología,
todo se lo va colocando. Aquí se enfermó la mente de la población, que por ejemplo disciplina es militarizar, por ejemplo. Pero ¿a dónde ha visto eso usted? Sin embargo, aquí ya dicen, no, es que este cree que está en el cuartel. No, si disciplina es disciplina, usted entra a tal hora, sale a tal hora, tiene tiempo para comer, tiempo para dormir, tiene visitas, tiene tal cosa, su permanencia, que se le llama el acuartelamiento en un momento determinado, es de acuerdo a la condición y a las circunstancias, pero aquí se metió otro concepto y ese concepto no aplica. Pero sigamos en el esquema. ¿Cómo va a operar la policía? ¿Cómo va a operar la Fuerza Armada? En el área rural puede operar la Fuerza Armada mejor que la policía. Hay armas largas en el área rural, el problema es menor de daños colaterales. Los principios de empleo de los cuales se da la institución, si vean el pensum de la Academia de Seguridad Pública, por colocar números, que no es cierto lo que estoy diciendo, pero para que más o menos vean, en el pensum de estudios hay 100 horas y 80 son de derechos humanos y 20 son de policía. Y eso sí, sin exagerar, o sea, estoy hablando en términos porcentuales. Sí. O sea que es un porcentaje tan alto de materias no policiales, sino que son materias complementarias que se le llaman en las instituciones y que definitivamente van en desmedro de la parte operativa de la policía. Y que a su juicio entonces esto lo que hace es debilitar, ya en términos de acción, de operación de la Policía Nacional Civil en el terreno. Bueno, si usted no sabe qué maniobra ocupar, usted no sabe cómo cubrir, si usted no sabe, porque le van a enseñar más corte y confección que otra, entonces no se puede, eso no puede ser. ¿Cómo se debería de ponderar entonces esto? ¿Hay un porcentaje reglamentado o cuál sería el óptimo? Tiene que haber un área curricular y un pensum. Usted que estudió periodismo, usted sabe que su materia de periodismo, sus materias principales, tenían un 70% de ponderación, y las complementarias, que eran relaciones públicas, que cómo hablar, que otra serie de cosas eran complementarias, tenían el 30%, pero aquí la invierten. Entonces, ¿qué sucede? Siguen, fíjese bien, tenemos, creo que son 28,000 policías los que tenemos, pero cuando ya van a inspectores, vienen unos tipos de afuera que tienen una profesión y los meten en medio de inspectores. Vienen psicólogos. O sea, sin tener carrera policial. No, claro, no tienen la experticia ni el conocimiento mínimo. Entonces, ¿qué sucede? Hay desbalances estructurales, no hay una sistematización del mismo. ¿Por qué? Porque las personas leen un par de libros y toman un modelo y se dejan ir. Cuando se creó la Policía Nacional Civil, tiene errores de origen. Vinieron... ¿Por qué? ¿Por el establecimiento de las cuotas o por qué? No, bueno, las cuotas... ¿O lo de las cuotas para usted es irrelevante? ¿O? No fue tan relevante, aunque son un daño en el momento actual, pero una realidad de lo que se podía hacer en ese momento. Que no es lo que se debería de haber hecho, por supuesto, pero a este día, a esta hora es lo que cabía. Pero vinieron noruegos, canadienses, personas nórdicos a formar una policía que definitivamente de nórdicos y de noruegos no tenemos absolutamente nada. Ahora, en aquel momento la crítica constante era que todo este diseño era un diseño para otros países como Suiza, y ese era como y se hacía la semejanza para extremar, digamos, un poco el planteamiento de países avanzados como Suiza. Es exactamente lo que le estoy diciendo, pero tenemos 26 años, no puede ser que después de 26 años seamos tanto sudos de no darnos cuenta que eso hay que corregirlo, que eso no calza aquí. Bueno, pero no está viendo corrección, ¿no? Es que por eso le dije, revisar las estrategias y hacer una reingeniería de planes. El candidato Carlos Calleja dijo en un esbozo
que va a entrar en el desarrollo humano. ¿Okay? Veamos cuál es la estrategia en un momento, porque la estrategia de desarrollo humano y desarrollo comunitario, que se llama restauración de áreas, entonces sí, ¿qué entendemos por las unidades de intervención social? Usted lo acaba de decir. Va salud, va educación, va agua potable, va economía con emprendedurismo, va una serie de cosas que le van dando el elemento propiciatorio para saber a las personas que pueden salir de ese problema y que pueden vivir con dignidad, pero es la comunidad en su conjunto y no son 4 magníficos que nos van a venir a decir aquí adentro qué es lo que tenemos que hacer y nunca han llegado al terreno ni conocen las particularidades del mismo. Bien, nos quedamos en el punto. Cuando regresemos, general, hablemos del tema de Fuerza Armada nuevamente, el papel del ministro de la Defensa, más bien las declaraciones del ministro de Defensa y el tema de la política partidaria en nuestro país. Vamos a la pausa. Bueno, general, el ministro de la Defensa, antes de irnos a la vacación de fin de año, hizo declaraciones, alusiones directas sobre el tema ya de la política en este país y que tiene que ver sobre todo el desarrollo electoral. Habló de varias cosas, ahí entre una de estas, por ejemplo, el tema de lo que pudiera ocurrir si en este país, por ejemplo, ocurre un fraude en las elecciones. Y ahí hubo otras declaraciones que son reiterativas, ¿no? Porque en declaraciones anteriores ya había hablado de esto, justamente lo había hecho en el programa de Entrevistas de República con Carlos Monterrosa aquí en este canal. ¿Cómo le asentaron a ustedes esas declaraciones? ¿Hasta dónde está dentro de los límites? Él dijo que podía hablar de política, en tanto también era un ministro que estaba dentro del rango ministerial con el presidente de la República y por lo tanto podía referirse en términos políticos. Bueno, primero desafortunada. Pero desafortunadas, ¿por qué? Porque yo creo que son desafortunadas, ¿no? Primero, la Fuerza Armada fue en la reforma constitucional después de los acuerdos de paz, su misión quedó específicamente en la soberanía del Estado y en la parte del territorio. No puede ser. El artículo 212 de la Constitución dice que la Fuerza Armada es una institución al servicio de la nación. Nación. Profesional, apolítica y no deliberante en asuntos del servicio. Eso quiere decir que el ministro sí puede dar declaraciones políticas, pero de la política militar, no de la política partidaria. Adicionalmente, esas declaraciones no pueden estar siendo dadas con uniforme y con grado, y mucho menos en un respaldo con el Estado Mayor Conjunto y sus fuerzas en la espalda de él. Porque él, si bien es nombrado por el Ejecutivo y él tiene la política militar, la implementación técnica le corresponde al Estado Mayor General de la Fuerza Armada. Ahora bien, ¿quién debería o podría intervenir en un caso, por ejemplo, en un caso hipotético cuando se habla de un fraude? Ya, hipotético digo, o sea, insisto en eso. Entonces, si hay un nivel de desorden en un momento determinado, es un papel de la Policía Nacional Civil. Totalmente. Y en el término inicial... ¿Qué puede ocurrir entonces si se involucra la Fuerza Armada? Bueno, entonces primero... ¿Bajo qué circunstancias? ¿Bajo qué circunstancias? Que ese levantamiento
Primero decirle, señor ministro, que eso no se debe estar hablando mucho en la manera que se hizo, porque esa es apología del delito. Y ese sí es un delito. Pero ¿Usted cree que el ministro hizo apología? Claro que sí, si sus declaraciones fue de que la gente se... Porque él no dijo, no fue hipotéticamente. No, él hizo ciertas afirmaciones y que tienen la duda razonable de que hay una intencionalidad política. Y a mí no me gusta... ¿Para favorecer a alguien? Es que eso, a mí no me gusta andar diciendo las cosas a medias, como queriéndose congraciar con el señor Nayib Bukele, punto, así de simple. Así se ve, porque ¿quién estuvo hablando de fraude antes de que eso sucediera? Y no fueron al Tribunal Supremo Electoral a quebrar un montón de ventanas y vidrios y a meterse y a decir un montón de tonterías que estaban ahí, pues, y que ya decían que se estaba haciendo un fraude. Y entonces usted ve la declaración del ministro como un espaldarazo a... Pues yo percibo que ese es el camino. No lo puedo afirmar porque ese es solo él, pero hay cosas que definitivamente dicen que soy chato, pero la huelo, ¿eh? Entonces hay cosas que se ven así a simple vista que dice uno, no, aquí esto no. Y uno ve la cara de la persona. Cuando alguien dice algo, usted ve la cara de una persona y usted encuentra o es ingenuo o es perverso. ¿Y en este caso qué es? De ingenuo no tiene nada. Por tanto, yo le diría que si él quiere jugar política partidaria o política nacional, que deje su cargo y lo haga, pues, si esa ha sido su ansiedad, esa es su debilidad personal. Anduvo con Shafik, después anduvo con Mauricio Funes, después anduvo con Sánchez Serén, que él fue el que anduvo respaldando a Shafik y reclutando oficiales para que lo acompañaran en ese tiempo. Y antes de eso había estado en la fundación de un partido que no me recuerdo el nombre, pero era como algo de la democracia cristiana. A mí me parece un exceso, me parece una falta de tacto, me parece imprudente y decirlo así, me parece abusivo el hacerlo de la manera que se hace, porque influye en el imaginario colectivo de la Fuerza Armada de una manera. Ahora, él depende del presidente de la República. Sí. O sea, el presidente de la República está enterado de las declaraciones, sabe lo que ha dicho. Sí. Digo, no sé si habrá pedido autorización para dar esas declaraciones o si no las necesita. Pero, ¿y dónde está el presidente de la República? Bueno, como el presidente, como he dicho, a quien respeto por los 28 meses, 3 días que pasamos negociando, decirles que el presidente ha estado ausente en dos circunstancias. Cuando está dentro está ausente y cuando está afuera también está ausente, porque sale mucho, pero y aunque esté aquí está ausente, entonces siempre está ausente. Y eso es lamentable, pero al fin y al cabo ya eso se va a terminar. Pero ¿cuándo puede actuar? Cuando al suceder un hecho de violencia, la seguridad se ve rebasada por el hecho de la violencia, ya no es la seguridad la que está en peligro, es la paz del país. Entonces, hay un comité de crisis que se reúne con el presidente y el Consejo de Ministros a la cabeza y toman decisiones. Pero ya ahí hay un decreto ejecutivo que tendría que respaldar cualquier acción o de salida del ejército a intervenir en un caso específico, como... Claro que sí, puede haber un estado de emergencia, puede haber un estado de sitio focalizado, puede haber un estado de sitio nacional, puede hacerlo pero esto hasta que se haya agotado la acción de la Policía Nacional Civil. Hasta que la Policía Nacional Civil esté siendo rebasada por la violencia, porque digo, ya no es la seguridad la que está en peligro, sino que es la paz, entonces hay que tomar una decisión, porque no vamos a dejar que se incendie el país tampoco. Y esa no es una decisión exclusiva del ministro de Defensa. No, él es parte del comité de crisis, pero no es una decisión unilateral de él. Digo, él puede hablar de política militar, pero de política militar es lo que menos habla. Se dice que el presupuesto de defensa es austero,
Yo le digo, no es austero, es calamitoso. Hay 4 elementos: mantenimiento, reparación, cambio y modernización. Y en el mantenimiento estamos teniendo problemas. No podemos que la institución pueda dar respuesta a su mandato constitucional. No lo puede hacer. Y entonces creo que hay que ponerle más atención a la institución en este 2019, tratar de hacer un proyecto de unos 15, 20, 25 años para que tome la forma que tiene que tomar de acuerdo a la misión constitucional que tiene, porque el problema financiero que nace el 2019, o sea, con que nacemos el 2019, es bastante crítico. Bueno, de acuerdo. Hacemos la última pausa comercial. Cuando regresemos hablemos ya del escenario estrictamente electoral, porque prácticamente estamos a un poquito más de un mes para la elección presidencial. Vamos a la pausa. General, en un mes y 2 días estaremos en elección presidencial. Prácticamente estamos en la ruta final, ¿no?, a la elección. Entonces, ¿usted está participando activamente en la parte electoral después de Asamblea Legislativa? Digo, en la campaña. Sí, claro que sí. ¿Qué sector está responsable o involucrado? Bueno, los 19 municipios de San Salvador son una responsabilidad. Como diputado del departamento estoy involucrado directamente. Sí, y adicionalmente en las misiones que se ordenan para poder dar apoyos en la parte de la zona oriental, Usulután, San Miguel, Morazán, La Unión, donde hay otras cabezas, diputados y todo, pero soportes. ¿Tiene como una asignación de territorio, no? ¿O de participación general? Es más que todo, hay personas que tienen asignación de territorios. Que es el caso de Margarita Escobar, creo, ¿no? No, ese es puro San Salvador. San Salvador. San Salvador. San Salvador tiene 12 diputados y son 12 diputados responsables de que el Gran San Salvador dé los votos que tiene que dar al Partido Arena. Ya, pero usted entonces, además de San Salvador, puede participar en las otras actividades. Sí, indiscutiblemente que sí. ¿Cómo está viendo el territorio entonces en términos de respaldo, midiendo el pulso día a día, digamos? Porque una cosa es el tema de cómo se puede ver las encuestas en términos generales y otra es, ¿usted ve correlación entre lo que se plantea en las encuestas con lo que está ocurriendo en el territorio o no? Los números están generando algunos factores que ya no están tan lejanos tampoco, que se diga, pero cuando usted va al territorio usted ve mucha empatía, usted ve mucho carisma, usted ve un recibimiento, usted siente prácticamente que usted hace una invitación, y no estamos hablando de generar tarimazos, sino que invitaciones a una presentación. Estoy hablando de grupos porque... ¿Usted no está movilizando militantes del Partido Arena a esas actividades? Ustedes ahí al municipio donde llegan son pobladores de ese municipio. Claro, o sea, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es lo que se llama los círculos familiares en los municipios. Usted tiene su propia directiva municipal, usted tiene sus propios simpatizantes identificados en el área, usted genera una viñeta y ve, en esta casa hay 10 personas y ese núcleo familiar le va generando, y usted dice, por ejemplo, vamos a llegar y vamos a platicar con los campesinos. Reúnan la parte del sector campesino cada quien. Y cada quien sabe usted más o menos cuánto van teniendo. Es como le digo, es como
ir formando la organización territorial sistémica que permita en cualquier momento hacer una movilización para una necesidad específica. ¿Cómo están operando en el caso de La Libertad, San Salvador, que son los principales departamentos donde se concentra un buen porcentaje de población votante? ¿De qué manera? Porque acá dicen algunos que son dos departamentos obviamente densamente poblados que aportan un caudal importante de votos a los partidos, pero tienen el desafío en términos de que también es un sector o son unas comunidades muy bien conectadas en el internet, redes sociales, etcétera. Bueno, mire, yo hasta este día, hasta esta hora, no creo que nadie vaya a hacer un gane por las redes sociales. Pero sí tiene incidencia, ¿o no? Debe de tener un impacto, nunca le hemos tenido, debe tener un impacto, pero medido. O sea, científicamente el problema, o académicamente hablando, el territorio es el que le da la fortaleza a cualquier candidato. LPG Datos acaba en su encuesta que van a definir, los sectores de edad que van a definir la elección prácticamente está arriba de 40 para arriba. 40 en adelante, ¿no? Claro que sí. Y esa es la población más gruesa. Hasta hoy eso es lo que se ha demostrado. Sí, pero es que le repito, por ejemplo, el grupo etario que llega a los 35 años para abajo, más o menos llegan a configurarse como en el 35-37% de la población del padrón que vota. Claro. ¿Ok? Pero de esa población del padrón, si usted ya destara los que no votaron, le va saliendo que de ese grupo etario saldrán entre un 18 y un 22% que sí fueron a votar. O sea que hay un margen impresionantemente grande. En cambio, de los 40 hacia arriba, es una gente más fiel, con más tradición, con otra forma de actuar, y eso prácticamente podría llegar a definir. Eso no quiere decir que no haya que tomar en cuenta descuidar. Para cerrar, entonces, ¿las encuestas cómo las toma? ¿Nada más como una fotografía o no, siempre se habla de fotografía del momento, etcétera? No. Yo no tengo así como algo que me genere ansiedad las encuestas. He visto encuestas de encuestas y las encuestas, hablo del señor Bukele con el señor Zamora, las diferencias que daban. Sí, el caso de la alcaldía de San Salvador. El otro de la otra señora que es ministra de Salud, creo que con Norman Quijano, también daban una concepción, y a la hora de las horas, doña Violeta de Chamorro en Nicaragua con el Ortega número 1, que fue en ese momento. Entonces le repito, pero tampoco las desestimo. O sea, no hay que temerles, pero hay que respetarlas. Bueno, hay que hacer mucho trabajo, y a eso es lo que hace el llamado, a que continuemos trabajando por hacer un mejor El Salvador, que indiscutiblemente Carlos Calleja tiene la solución. Bueno, se nos fue el tiempo. Le agradezco, general, que haya compartido con nosotros en la primera entrevista del año. Gracias, muy amable por la invitación. A ustedes un feliz comienzo del año. Dios los bendiga y nos vemos el 3 de febrero. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma la entrevista 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana 8 en punto. Feliz noche.